Nosotros gobernaremos con la ley en la mano, Y los bolivianos nos están dando un mandato. Ese mandato es recuperemos la patria, recuperemos la patria. Vamos a iniciar con el candidato Carlos Mesa, que nos acompaña esta noche. Usted tuvo un gobierno que se caracterizó por la crisis, pero usted se negó a nacionalizar. De hecho, dijo que era impensable. A menos de un año de su renuncia definitiva a la presidencia, el MAS nacionaliza y resuelve la crisis del país. ¿Por qué usted no lo hizo? pero no estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente y de futuro. Estamos hablando de que estamos cansados, ustedes que me ven y nosotros, de fraude y corrupción. 14 años de fraude y corrupción que no podemos seguir tolerando. En ese contexto, lo que hemos heredado es una triple crisis. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. El criterio básico es, estamos contigo porque la gente está primero, tú estás primero. Muy bien. ¿Los bolivianos tenemos alguna garantía de que no renunciará ante la crisis que le tocará asumir? La garantía es mi compromiso. No solamente no voy a renunciar, voy a gobernar con claridad, con firmeza y con decisión en el periodo 2020-2025. Ahora continuamos con el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Bolivia vive una crisis de grandes dimensiones y usted ha sabido manejar los recursos del Estado en bonanza, pero nunca en una crisis. ¿Cómo administrará la crisis? ¿Cuál es su propuesta para salir de la crisis? La propuesta nuestra es muy concreta. La economía hoy necesita una inyección de recursos para reactivar la demanda que hoy está destrozada y un plan para sacar el tema productivo por el lado de la oferta. Por el lado de la reactivación de la demanda, nosotros tenemos un plan maestro que va, por un lado, con la lógica de la industrialización con sustitución de importaciones, como por ejemplo la producción de diésel, producir diésel y en 5 años vamos a dejar de importar diésel, que es un factor fundamental que va a ayudar tanto a la balanza comercial como a las cifras fiscales. Pero también está el tema de asegurar la seguridad con soberanía alimentaria en la parte agropecuaria. Adicionalmente, el sector del turismo interno es otro de los elementos que en corto plazo va a poder sacar adelante. También vamos a continuar hasta que reaccione la demanda interna inyectando recursos de bono. ¿Cómo financiará el desarrollo con precios internacionales caídos? Nosotros vamos a financiar no endeudándonos, sino generando más bien el no pago de la deuda por 2 años de capital e intereses a los organismos internacionales, lo que más o menos nos va a dar $1.600 millones de alivio para que nosotros podamos invertir. Y adicionalmente, impuestos a las grandes fortunas, que busca equidad en el tema tributario. Y por lo tanto, esas son las principales nuevas fuentes de financiamiento del programa. La tasa de desempleo el año pasado bordeaba el 4,3 y hoy estamos en 12%, se ha triplicado el desempleo, pero también la pobreza en el país. Lo que nosotros pretendemos, por lo tanto, es resolver el problema de fondo. Por ejemplo, en el tema del diésel ecológico vamos a generar 200.000 empleos entre indirectos y directos. Con la industrialización del litio vamos a generar 1.300 nuevos empleos entre directos e indirectos y 41 nuevas industrias que van a generar empleo para los bolivianos. Los jóvenes están muy afectados por el desempleo. ¿Qué harán para que ellos no tengan que emigrar del país? Para los nuevos y jóvenes profesionales, mi programa Mi Primer Empleo, al margen de todos los beneficios de todos que van a gozar de nuestro programa de generación de empleo, también tenemos ciencia y tecnología para los jóvenes, para que se preparen, para que puedan avanzar en su conocimiento. Así también la ciudadela tecnológica. En fin, tenemos varias políticas para generación de empleo, ingresos y sobre todo su incorporación al Estado como actores fundamentales con los jóvenes para todo el país. Carlos Mesa, candidato. La palabra clave aquí es empleo. Un crédito que te permita acceso fácil, interés bajo, plazo largo, fondo de garantía del Estado, que te permita acceder realmente a un crédito que no sea pura literatura, que no te digan una cosa por otra. Estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Usted ha sido muy crítico con las empresas públicas, pero estas son grandes generadoras de empleo. Hay una preocupación por saber qué hará con las empresas públicas, cuáles mantendría y cuáles cerraría. La preocupación por las empresas del Estado no tiene que ver conmigo,
¿Por qué en 14 años tenemos empresas X, no importa el número, muchísimas, con un nivel de pérdida del 65%? Eso demuestra corrupción, eso demuestra despilfarro, eso te permite decir que se puede vivir con 100 bolivianos para la canasta básica, $1.000 millones para la industrialización, y ahí tenemos la planta de urea. ¿Eso es una empresa estatal válida? Preguntas sobre estabilidad. Si usted fuera presidente, ¿estaría dispuesto a destinar gran parte del presupuesto a pagar bonos? En ningún momento, ni una sola vez, nunca, jamás, never in the life, como dirían popularmente, he estado en contra de los bonos. Vamos a pagar los bonos y vamos a cumplir lo que es una obligación social. Lo que me preocupa es algo básico. 14 años de fraude y corrupción generan resultados mentirosos. Palacios de gobierno de 30 pisos de altura, que nadie sabe para qué sirven, además del mamarracho que son. Estos son los criterios fundamentales para lograr una estabilidad social adecuada, una estabilidad en la que la inversión sea destinada a donde tiene que ir. ¿Cómo le dará estabilidad al país con Occidente dispuesto a bloquear y el Oriente dispuesto a llamar a cabildos? Nosotros gobernaremos con la ley en la mano y gobernaremos respetando los derechos humanos, pero estableciendo con claridad las responsabilidades de cada quien en cada caso. Y no como en el pasado, con el despilfarro y la corrupción como método de cooptación de los movimientos sociales. Luis Arce, el Movimiento al Socialismo. ¿Qué hará usted cuando las demandas sean más grandes que las posibilidades económicas para resolverlas y las bases generen un conflicto de demanda acumulada? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que la estabilidad no solamente está basada en la economía, sino también en una estabilidad política y una estabilidad social. En esa línea, el movimiento al socialismo ha sido muy claro. La política que nosotros hemos aplicado cuando se presentaban conflictos era el diálogo. Al pueblo se le explica las cosas y las diferentes organizaciones que representan al pueblo boliviano organizado saben evaluar, saben analizar. Lo que nosotros garantizamos, por lo que hemos hecho en más de 14 años por el país, es una estabilidad económica que ha disfrutado el pueblo boliviano. Una estabilidad económica que se ha traducido, por ejemplo, en que los depósitos de las personas en los bancos han crecido de 3.800 millones de dólares a más de 21.000 millones de dólares. Eso no es plata del Estado, esa es plata de las personas, esa es plata del pueblo boliviano que ha ido acumulando gracias a la política redistributiva del ingreso que hemos hecho durante todo este tiempo. ¿Cómo se induce al desarrollo local para evitar que la migración a las ciudades siga formando cinturones de pobreza? El tema no es extender la mano, no, hay que producir para sobresalir, para salir de la pobreza. La pobreza se combate produciendo. El Estado acciona generando habilidades productivas. Ese es un elemento. Tenemos un programa para justamente poder sacar a las comunidades adelante produciendo, generando alimentos, produciendo los mejores elementos que las comunidades pueden hacer para salir de la pobreza. ¿Su visión de desarrollo local seguirá ligada a la construcción de canchas, coliseos y sedes? Los recursos y la habilidad de gestión que han mostrado en muchas alcaldías, no solamente en el área rural, en muchas partes del país, ha hecho necesaria que el Estado pueda entrar participando y generando también actividades y obras para los municipios. Candidato Carlos Mesa, en el pilar desarrollo local, en su gobierno la relación con Santa Cruz fue tensa, entre otras cosas porque en Santa Cruz se empezaba a demandar federalismo. Si usted fuera presidente, ¿llevaría adelante este pedido cruceño? La respuesta nuestra es clara. La autonomía tiene que desarrollarse plenamente. El debate sobre el federalismo me parece legítimo, pero primero tenemos que saber si las autonomías funcionan o no. No podemos hablar de federalismo cuando no tenemos una práctica autonómica real. Establecer nítidamente que queremos descentralizar la recaudación de impuestos, por ejemplo el IT, que pase a los municipios y que les permita un ingreso que le va a dar muchísimo más recursos a las regiones, muchísimo más recursos al municipio y muchísimo más eficiencia a la recaudación. Cámaras en los uniformes de la policía, para una relación clara y directa entre tú y la autoridad. Eso es una parte fundamental de hacer transparente el movimiento a nivel nacional, regional y, por supuesto, municipal.
Lo que hemos tenido en el gobierno anterior, en los 14 años del gobierno masista, ha sido una autonomía de papel. La palabra autonomía surge de la lucha cruceña. El debate me parece legítimo, pero la autonomía hay que plantearla en la práctica. Ahora sí, su despedida, por favor. Iniciamos con usted, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana. Dentro de 2 semanas los bolivianos tienen que decidir por quién van a votar y hay solo 2 opciones para esa decisión. La decisión de escoger al MAS significa más fraude, fraude electoral, significa más fraude, fraude económico, significa volver a los 14 años de despilfarro y corrupción. Y la lógica de votar por una candidatura con ofertas claras, concretas y directas. Generación de empleo. Empleo para el pequeño emprendedor, empleo para la microempresa, para la mediana empresa, empleo como elemento fundamental a base de un financiamiento internacional muy significativo. Y para la tercera crisis, la de la corrupción, transparencia, gobierno en línea, transparencia en las contrataciones, cámaras en los uniformes de los policías. La lógica de Comunidad Ciudadana es primero la gente. Vamos a escuchar la despedida también del candidato Luis Arce. En estas últimas semanas hemos estado visitando varios puntos del país, varias ciudades, varias comunidades, varias ciudades intermedias. Hemos visto lágrimas en los bolivianos. Hay hambre en el país, hay crisis económica. Nos han dado la mano y nos están dando un mandato. Ese mandato es: recuperemos la patria. Y recuperar la patria tiene un objetivo: retornar al camino del desarrollo sostenible, del crecimiento, de la economía estable, de la certidumbre para los bolivianos. Recuperar la patria significa forjar el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Recuperar la patria significa que la felicidad y la sonrisa vuelva a los bolivianos. El año 2006 nosotros recibimos un país quebrado. Trabajamos y logramos sacar al país adelante y convertir en la mejor economía durante 6 años consecutivos. Ahora, en mi gobierno, también vamos a sacar al país de la crisis económica y le vamos a dar al pueblo boliviano lo que merece: empleo, ingresos, estabilidad y certidumbre en la economía. Vamos a salir adelante.